En este audio te revelaré el secreto para comenzar suavemente pero con paso seguro hacia tu proceso de cambio personal. E incluso al final del audio te revelaré una frase que podría cambiar tu manera de ver tus hábitos. Así que ahí les va el audio. A veces queremos hacer cambios de nuestra vida grandes. O sea, sabemos que tenemos que salir de nuestra zona cómoda para hacer esos cambios incluso. Pero pues se nos hace escalar un puto Everest, intentarlo y al final conseguirlo. Quizás quizás intentamos ser alguien que queremos ser, pero nos gasta tanta la batería mental, nos gasta tanto la gasolina del día, el hecho de ser ese alguien por el afán de serlo, ¿no? Porque a veces tenemos esa presión de querer ya ser como queremos ser. Queremos la inmediatez frente a esa nueva realidad que queremos tener en nuestra vida. Y bueno, y ya ojalá te hayas dado cuenta que para tener esa realidad que quieres en tu vida hay que ser interiormente esa misma realidad. O sea, hay que cambiar bastantes cosas o alguna que otra cosa de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestro ego, de nuestra psique. Sí, cuando tú ya ojalá te hayas dado cuenta que para obtener hay que ser, no se va a cambiar nuestra identidad si no se forjan los hábitos o el hábito que va a reprogramar nuestra realidad mental. Pues tú quieres ser alguien, listo, te propones lanzarte hacia hacer algo que tú sabes que eso sería algo que haría normalmente tu yo del próximo año. O sea, tú te lanzas a hacerlo, pero te lanzas quizás demasiado o no estás preparado, pero absolutamente nada, simplemente lo quieres hacer y lo haces, pero al día siguiente pierdes la voluntad o te pones excusas de no, mejor no, vea que ya lo hice ayer, mejor lo hago mañana y mañana llega, no, es que tu ego te pone oficios, o sea, te pone mataderos de cabeza y al final te olvidas de que querías hacer ese hábito y otra vez llega, al par de días después llega como las ganas de querer otra vez, te acuerdas de que quieres ser esa persona que hace X tipo de cosas o que tiene cierta realidad en su vida y te vuelves y te recargas esa batería de voluntad y vuelves y la gastas de golpe otra vez y efectivamente haces por unos minutos o por un día máximo, vives esa realidad como si fueras tu yo de tu futuro próximo año. Me refiero a tu yo de tu próximo año, o sea, visualizándote que tú en algún momento te ves siendo y teniendo esa realidad en tu vida. O sea, en algún momento estoy hablando que te hayas visualizado que de aquí a un año ya tienes esa versión en específico integrada en tu ser. Entonces, cuando te lanzas a hacer por unos instantes esa versión, gastas tu batería, no forjas el hábito, porque ¿el hábito qué es? El hábito es que tú hagas una tras otra, tras otro, ves esa misma actividad en la misma hora del día y con los ciertos mismos desencadenantes para que tu cerebro inconsciente vaya asociando de que eso es un patrón de comportamiento que va asociado a unos ciertos anclajes situacionales, emocionales, para que esto se quede improntado, o sea, como que guardado en tu psique para cuando entre tu piloto automático sea algo natural, que tú no tengas que ser conscientemente tú el que tengas que empujarte ahí como que tengo que empujarme a hacer las cosas, no, sino que ya sea algo de tu patrón de pensamiento programático en piloto automático el que ejecute la actividad y eso solo se logra con constancia y solamente con constancia y tú mirarás de qué manera sos constante si agarras por voluntad, que eso es algo que no vas a llegar muy lejos si solo tiras de voluntad o apelas a cierta inteligencia a la hora de organizarte y a la hora de hacer esas actividades entendiendo que esto es un proceso. Al inicio querías irte y lanzarte a la piscina de agua fría, hacer algo o hacer alguien más bien que tú quieres ser de aquí a un año, ¿sí? Que tú te visualizas o bueno, que te has visualizado que quieres tener esa realidad, que quieres ser esa realidad, pero quieres los resultados ya, por ende te vas y te zampas con toda en esa realidad, pero la verdad es que tienes que ir progresivamente para poder generarte el hábito, porque la voluntad no es infinita. Y es que muchas veces queremos cambiar nuestra vida en aspectos muy distintos a los que ya tenemos y quizás no los tenemos trabajados. Sí, o sea, pongamos que tenemos unos ciertos hábitos en nuestra circunstancialidad que están ahí esos hábitos. Demos ejemplo, o sea, el hábito de estar en cierto lugar, ciertas cosas, todos los días más o menos ciertas rutinalidad, bueno,
ese hábitat que tú vives, quizás los cambios que tú quieres hacer en tu vida no están en ese hábitat, sino están en un hábitat totalmente desconocido, ¿no? Y por eso obviamente te da como cosita, te da como, o sea, no se te es fácil salir de esos hábitats desconocidos. Pero ¿qué pasa? Olvidémonos de los hábitats desconocidos que tú quieres ir a explorar. Hagamos de cuenta que tú eres un aventurero que está yendo a conocer nuevos hábitats para tomarle fotos a las nuevas especies que encuentre por ahí, ¿listo? Entonces tú eres ese explorador. Tú ya distingues un montón de hábitats de una selva, pero sabes que hay otros hábitats que te interesan. Pero supongamos que en los hábitats que tú ya tienes reconocidos más o menos, que tú te la habitas, o sea, como por decirlo así, tu círculo, tu círculo de comodidad y de hábitos, o sea, tu zona cómoda, pues ese sería esos hábitats que tú ya esos serían esos hábitats que tú ya más o menos tienes reconocidos. Pero resulta y acontece que esos hábitats todavía hay especies que identificar, todavía hay ciertos tipos de aves, ciertos tipos de mamíferos que tú no les has tomado la foto, o sea, eres un mal excursador, no sé, bueno, ¿cómo se llama eso? Alguien que eres un mal excursionista porque no aprovechas el ecosistema en el que vives, no aprovechas el ecosistema que tú ya tienes reconocimiento. Entonces, lo que te diría en este punto es que deja de estar obsesionado con ir a explorar otros ecosistemas. Deja de estar queriendo salirte de tu ecosistema sin no tener la plena realidad, la plena toma de conciencia de que tu ecosistema, el ecosistema, o sea, tu círculo de hábitos, tu círculo de zona cómoda, es lo más moderadamente efectivo, lo más moderadamente útil, lo más moderadamente sinérgico entre sí. Yo sé que eso es difícil de comprender, pero bueno, voy a comentar el origen de toda esta inspiración, que es mi fucking vida. Y es que pues yo estaba aquí en ese entorno haciendo siempre las mismas cosas ya llevo muchos meses y ya quiero cambiar ese entorno, ya quiero irme a explorar nuevos territorios, irme a cambiar mi vida, pero me doy cuenta que como estoy organizado actualmente en esta situación pues es bastante mejorable. O sea, yo estoy viviendo en un ecosistema que no está optimizado. Estoy viviendo en zona cómoda, pudiendo estar en cierta zona de flujo estando en zona cómoda. Me explico. La zona de flujo es la que le sigue a la zona cómoda. Pero si, por ejemplo, si tú estás en los mismos hábitats de siempre, pues tú te dirás, no, yo estoy aquí en zona cómoda, yo esto lo reconozco, aquí he hecho ciertamente lo mismo de siempre me la paso haciendo lo mismo de siempre con las mismas personas, listo. Tú dirás, no, estoy en zona cómoda, pero siempre se puede organizar tu hábitat cómodo para que haya flujo, incluso para que haya reto, para que haya desafío y para que dentro de tu zona cómoda no haya zona cómoda. No sé si me estoy haciendo entender, pero la cosa es de que pues se puede uno optimizar, puede ser dentro de tu zona cómoda, puedes salir de tu zona cómoda. Incluso eso es lo que yo pensaría, si tú te quieres ir a plantearte a conquistar nuevos territorios, primero sácale el provecho, sácale el jugo a la zona que tú tienes. Por ejemplo, si tienes aquí ya voy a dejar de hablar de mí, no piensan que ya todo esto ya es mi caso, no. Por ejemplo, que tengas una cierta cantidad de amigos, que esos amigos sean de determinada manera y que tú quieras expandirte, por otro lado llenarte de ciertas amistades distintas, no sé, lo que sea, y no estés conforme con tus amistades. Primero sácale el jugo a tus amistades, mira hasta dónde llegan con tu realidad. O sea, quizás tú crees conocerlos y no te has puesto en plan de invitarlos a que traten de hacer cosas distintas. Bueno, no lo sé. Entonces, la idea es que quiero que te plantees la pregunta que yo me he planteado, ¿sí? Que hoy mismo me la he planteado, que fue pues gracias a esto la inspiración de este audio. Y es la siguiente: si pretender hacer nuevos hábitos, sin pretender generarte nuevos hábitos, ¿cuáles hábitos que tienes actualmente los puedes mejorar? En el momento que tú abres los ojos, en tu cerebro llega una programación de qué voy a hacer al instante. Y la probabilidad es que hagas lo mismo que hiciste ayer,
y lo mismo que has estado haciendo anteayer, y tras anteayer, y tras anteayer, y la semana pasada, incluso si vives dormido todo el tiempo y no vives cuestionándote tu realidad, pueda que llevas años levantándote y haciendo lo mismo de siempre. Entonces, lo que quiero que analices es que antes de querer desafiarte por plantearte nuevos hábitos, por ejemplo, no tienes el hábito de hacer ejercicio, pero te reconoces que tienes el hábito de la lectura, por ahí que de vez en cuando medio lees, pues cada vez a la semana, una sola vez, que medio tienes el hábito de cocinar, que sí, como que sí quieres, te das cuenta que en algún momento te es de utilidad saber cocinar, pero como que no le has dado caña, no le has dado intención a ese hábito que medio ya, o sea, no tienes tanta resistencia, pero tampoco le has dado empuje a desarrollarlo más, ese hábito. Como que tienes el hábito de salir más, a sociabilizar, a conectar, a respirar con la naturaleza. De vez en cuando, por ahí una vez al mes, sales y respiras aire puro. Si es que en el caso que vivas en una ciudad llena de smog, entonces tienes ya hábitos, o sea, tienes ya programaciones mentales que, por decirlo así, has rompido el hielo, o sea, tienes roto el hielo para la resistencia del primer paso. Por ejemplo, te planteo una situación, cuando tú quieres hacer un hábito por primera vez, hay una resistencia, o sea, y digo hábito porque, o sea, ahí está mal dicho, porque al final no es que empezar a hacer un hábito por primera vez, no, el hábito no está hecho ahí, simplemente empezar a hacer una acción por primera vez sería. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esa acción por primera vez, si no tienes nada de experiencia de referencia haciendo eso que vas a hacer, pues la resistencia va a ser enorme. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, que me voy, tú tienes una serie de hábitos. Desde que te levantas se activa tu piloto automático. Bueno, si estás bastante dormido, pues se mantiene prendido durante mucho del tiempo que estás despierto, entre comillas, pero en realidad estás dormido de mente. Activas ese piloto automático y tu piloto automático está en un montón de hábitos y rutinas. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Y empiezas a ver que después de X cosa haces B, haces Y, después de Z haces Y. O sea, empiezas como que después de una cosa haces la otra y sin darte cuenta te la pasas haciendo casi todos los días lo mismo, que no está mal, porque los hábitos están para optimizar si eso que hacemos todos los días si va en nuestra real congruencia de lo que queremos ser. O sea, si tú, por ejemplo, te quieres volver en un gran pensador y tienes el hábito de la lectura, pues imagínate que eso ya es una realidad. O sea, simplemente el tiempo lo dirá, el tiempo lo manifestará, pero si tienes el hábito es como subirte a un tren. Sabes que ese tren va hacia el destino de la sabiduría y tarde o temprano va a llegar, va a llegar. Si quieres tener el cuerpo de tus sueños, te subiste al tren del ejercicio, al hábito del ejercicio, sabes que eso es una realidad que va a llegar, va a llegar. Entonces tú tienes en tu rutina, en tu piloto automático básico, ya hábitos que tú, como te digo, en el caso que tú quieras plantearte hacer algo distinto, hay una resistencia enorme. Por ejemplo, que tú poco haces ejercicio, si no es que nunca, y te planteas un día, hizo porque te convidaron, porque te convencieron, porque casi te empujaron y te obligaron a que hicieras ejercicio, y listo, lo hiciste, pero tuviste una resistencia enorme hasta para colocarte los tenis, buscar a ver cómo iba a ser tu hidratación, qué ropa te ibas a colocar, eso como que estuviste a punto de desertar muchas veces. Entonces si se dan cuenta la resistencia, esa resistencia, ojo, esa resistencia que nombré, esa resistencia gasta muchísima de la voluntad que para el día siguiente vamos a tener que necesitar parte de esa voluntad si es que queremos hacer del hábito del ejercicio un hábito realmente, ¿no? O sea, tenemos que aplicar la constancia. Y si nos gastamos toda la voluntad por exigirnos un hábito que nunca hemos hecho, pues nos vamos a gastar toda nuestra voluntad. Y si es que queremos comernos el mundo y, por ejemplo, que tú te plantees hacer 2 horas de ejercicio cuando nunca haces ejercicio, pues ahí sí es que te la vas a comer toda la fuerza de voluntad y para el día siguiente no te va a quedar ni un cunchito, ni siquiera te vas a plantear la idea de ir a hacer ejercicio porque es que no te va a quedar ni voluntad ni para que llegue un pensamiento que te incite a esto. Y todo esto que te cuento es para que te des cuenta que cuando te planteas un desafío, que o sea, una rutina que no está en tu rutina, que no está en tu piloto automático, que no está en tus hábitos, hay demasiada resistencia. Pero ¿qué pasa si volteamos la mirada no hacia lo que... Pero ¿qué pasa si volteamos la mirada no hacia los hábitos que queremos tener nuevos, muy distintos a los que ya tenemos, sino más bien a los hábitos que ya tenemos, a los hábitos que ya están dentro de nosotros, a los hábitos que ya los tenemos sumamente integrados? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, listo, cuando te cepillas los dientes, un ejemplo bastante, te concentras en tus dientes, te das cuenta que todas tus partes, todas tus muelas, abajo, arriba, por un lado, por el otro,
te lo cepillas correctamente, te limpias bien tu lengua e incluso antes de haberte cepillado utilizas seda dental. O sea, ya tienes el hábito de cepillarte los dientes, póngale tres veces al día, ya tienes el hábito, o sea, no hay ninguna resistencia, pero tu calidad, la calidad de ese hábito es sumamente pobre, escasamente duras 30 segundos, listo, ya, te cepillaste, cuando podrías hacerlo muchísimo mejor, listo, gastarte un minuto, pero entonces plantearte un grado de exigencia frente a una mejora de un hábito que ya está incorporado, que cuáles son los beneficios de que no hay que romper ninguna resistencia inicial, que la resistencia inicial son los tipos de resistencia que nos dejan sin voluntad casi para generar el hábito, que el hábito se forja es con constancia, mientras que si observamos y volteamos la cara hacia los hábitos que ya tenemos, romper el hielo, dar esos primeros pasos que son los más difíciles, no lo vas a tener que hacer, simplemente vas a tener que mejorar lo que ya está, Por ejemplo, a ver, si tú haces de vez en cuando ejercicio, plantéate hacerlo más a menudo y de manera más inteligente, infórmate, digamos, si tú qué quieres hacer con tu cuerpo, quieres bajar grasa corporal, quieres aumentar el volumen, quieres incluso crecer, ¿sí? Yo, por ejemplo, les recomiendo hacer muchísimas barras si es que quieren crecer. Yo tengo una estatura promedio, pero yo he crecido, yo me siento alto cuando antes no me sentía alto. Entonces, infórmate y mira qué hábitos ya tienes infórmate o piensa objetivamente, filosofa sobre ese hábito que quieres, no que quieres, sino que ya tienes y que quieres mejorar, que siempre se puede mejorar, o sea, no hay ninguna cosa en la vida que sea ya totalmente perfecta y optimizada. Y en cuestiones de hábitos, si es que ni para qué hablar, siempre se puede mejorar el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el desde dónde, porque por ejemplo, el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas, entre comillas, se las puedes hacer frente a ese hábito que tú ya tienes incorporado para optimizarlo, o sea, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Dónde sería el mejor sitio para hacerlo? ¿A qué horas podría ser la hora más efectiva? Y dejar de estar haciendo esos hábitos en piloto automático, porque efectivamente si ya están hechos hábitos, estarán siendo en tu piloto automático, pero quizás no estén en la hora correcta, quizás no lo estés haciendo con la intensidad adecuada, quizás no lo estés haciendo con la objetividad de la eficiencia real, porque no te has informado absolutamente nada y estarás haciendo las cosas bien mal, pero tendrás el hábito de hacerlas, pero las estarás haciendo bastante mal, bastante mejorable. Entonces, a eso es lo que voy, a que no te plantees cambiar tu realidad desarrollando hábitos totalmente distintos a los que ya tienes, más bien por la mirada en ti y verás que optimización frente a tu zona cómoda hay muchísima, que estando en zona cómoda puedes salir de tu zona de confort. Algo interesante, o sea, y yo pienso que ese es el camino, y voy acá a volver a hablar de mí. Yo he querido desarrollar cierto hábito, que no lo voy a especificar, yo he querido desarrollar cierta concepción de la realidad para empujarme a hacerla, y las veces que me he empujado, efectivamente las he conseguido, pero no sé, ahorita le he estado echando cabeza, intuitivamente se me vino pues como la concepción de que mi ego no me dejaba volver a entrar otra vez en esa inercia, ese hábito. ¿Por qué? Por lo que ya les comenté, de que era algo tan difícil para mí, a mi nivel de energía mental que yo tenía o que tengo actualmente. Es tan difícil quizás es relativamente fácil o relativamente posible hacerlo una vez, quizás dos, pero para el nivel de energía mental que tengo mi cerebro, hacer la 3, hacer la 4, hacer la 5 y por ente hacer la 3, hacer la 5 y por ente desarrollar o empezar a desarrollar un hábito, pues no me queda el nivel de energía mental para gastarlos, como te digo. O sea, la voluntad es tu gasolina, o sea, y aquí voy a hablar un poquito de la voluntad. ¿Cómo se tiene voluntad en rasgos generales? Primero, durmiendo bien. Segundo, alimentándote bien. Y tercero, transmutando tu energía sexual. De esto podría hacer un video para cada uno de ellos, pero te digo esos 3 rasgos para que lo sumes a que pues tu nivel de energía mental es la consecuencia. Y bueno, se me olvidó una cosa, y que hagas meditación, porque la medida que tú vivas tu vida con más mente despierta, significa que tu cerebro va a estar más habituado a un cierto nivel energético mental que lo va a mantener. O sea, alguien que medita tiene un cerebro más energético, electricidad, tiene un cerebro con más voltios, con más electricidad, alguien que medita a alguien que no. O
sea, el día que le hicieron una resonancia magnética al Dalai Lama, hijo de madre, esa vaina casi explota. Entonces, cada vez que yo me planteaba o que, no sé, mi circunstancia me hacía sentir como esa obligación de querer ya tener esa realidad y tener esa virtud de hacer eso con facilidad, o sea, ese nuevo hábito que yo quería tener, pues me lo planteaba y lo hacía, pero lo hacía como si ya fuera mi versión del otro año o de los próximos unos 8 meses adelante. Lo hacía y me obligaba a hacerlo como si ya fuera ese Jacob empoderado que lo hacía normalmente, que ya eso estaba en su piloto automático, me obligaba a hacerlo. ¿Y qué pasaba? De mi nivel energético mental daba para hacerlo, quizás una vez, quizás dos, quizás una vez, quizás dos, pero no 3, ni 4, ni 5, ni mucho menos 6, ni 7, ni 8. Y hay que llegar a las 6, 7, 8, 9, 10, incluso pasar los 21 famosos días para forjar el hábito. O sea, si tú quieres hacer algo y con hacerlo un par de veces, como quien dice, vas al gimnasio y vas por una semana, ahí no se forjó el hábito. Lo que hiciste fue quemarte, ni siquiera grasa, sino quemarte mentalmente y dejarte por el suelo. ¿Para qué? Para que, incluso manipulado por tu ego, porque tu ego sabía que en el momento que tú te esforzaras y que empezaras a sufrir haciendo ejercicio, pues él iba a tener la justificación de anclar y asociar el sufrimiento con el hábito que tú quieres, que tu ser esencial quiere tener, y tu ego pues te empujó a hacerlo excesivamente. ¿Para qué? Para que en el fondo él sabía que pues iba a poder relacionar dolor con el hábito, y ahí sí es que para un futuro plantearse ese hábito, pues va tu mente a apelar por los experiencias de referencia. Esas experiencias de referencia van a ser como negativas, y ahí tu ego te va a coger por los huevos, porque al final no te dejó hacer y te hizo explotarte. Y bueno, ya me estoy yendo por otros lados. Entonces, cada vez que yo quería hacer eso, lo hacía, pero no me quedaba voluntad para seguirlo haciendo y generarme el hábito. Y me doy cuenta que aquí lo importante es lo siguiente: aumentar la virtuosidad que tienes en tu zona cómoda, para de esta manera aumentar tu nivel de energía mental, para que cuando te propongas explorar nuevos territorios, o sea, generarte hábitos muy distintos a los que tienes, pues tu cerebro esté tan optimizado estando en zona cómoda, que le haya o que le sea tan fácil salirse de ahí sin tener que gastar demasiada fuerza de voluntad. Para volver a decirlo exactamente como lo dije, va a ser complicado, así que van a volver a escuchar la repetición de esto. Ahí les va. Aumentar la virtuosidad que tienes en tu zona cómoda, para de esta manera aumentar tu nivel de energía mental, para que cuando te propongas explorar nuevos territorios, o sea, generarte hábitos muy distintos a los que tienes, pues tu cerebro esté tan optimizado estando en zona cómoda, que le haya o que le sea tan fácil salirse de ahí sin tener que gastar demasiada fuerza de voluntad. Entonces, ¿cogiste ya cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que tengo de esto? Pues que optimices tu vida, optimices la vida que tienes sin esperar cambiarla. Optimízala nomás. No te plantees ser alguien totalmente distinto a quien eres, más bien mejora quien eres, para ahí sí plantearte ser alguien distinto. Sí, ahí me salió una frase como de almanaque. Entonces, con eso podría resumir todo el audio. O sea, más bien mira hacia adentro, más bien mira tus hábitos que ya tienes, que te recuerdo, como ya los tienes, simplemente va a ser direccionarlos, va a ser medio modificarlos, va a ser dirigirlos un poquito sin gastar casi nada de fuerza de voluntad, porque pues ya llevas una inercia. Es como aquel carro que no sé, que quiere arrancar en su vida, va a querer arrancar una loma, pues le va a costar arrancar y se va a esforzar el motor a la hora de que quiera coger inercia para empezar a subir ese carro. Pero a la hora que ya prende el motor y ya va en kilómetro 30, ya el carro como que deja de esforzarse tanto, y ya el motor, que sería equivalente a tu fuerza de voluntad y la gasolina, claro está, pues cada vez por la inercia del carro sería más fácil subir esa loma, hasta el punto de que la loma se vuelva línea plana para el carro. Que bueno, si esto fuera exactamente como la vida real, la loma, por arte de magia, cada vez se volvería más plana, más plana, más plana, que pues como te digo, la circunstancialidad que tú hagas eso y lo hagas con constancia, pues se va imprimiendo en tu patrón de piloto automático, y ya pues te puedes relajar literalmente. Sabes que apenas abres tus ojos al día que te despiertas,
Bueno, eso sí, el hábito está de madrugada, pero bueno, después de hacer X cosa, tú te has programado que después de X cosa haces Y cosas y esa Y es lo que tú quieres, pues estar relajado, o sea, está en tu piloto automático, no vas a tener esfuerzo y darte cuenta, vas a estar caminando hacia hacer esa cosa que tú antes te planteabas que era difícil, pero como ya está en tu hábito, pues ya sin darte cuenta tú ya la haces. Entonces, despiertos y despiertas, mutadores, todavía no me voy, pero les digo eso, reflexiones, hagan un listado de su vida, de su cotidianidad, de cuáles son esas cosas que llevan haciendo hace hoy, mañana y antes de ayer. Bueno, cuáles son esas cosas que llevan haciendo tras de ayer, ayer y hoy, que más o menos tú veas que las haces a diario y anota al frente de esos hábitos, de esas rutinas, al frente de esos hábitos y de esas rutinas, filosofa, piensa, medita, reflexiona sobre cómo se pueden optimizar, sobre qué, sobre dónde, sobre cuándo, sobre cómo se pueden optimizar esas cosas. Y verás que por la certeza de mi experiencia, llegará un momento donde tu zona cómoda estará tan optimizada que en el momento que te plantees explorar nuevos territorios, o sea, hacer o generarte nuevos totalmente distintos hábitos, vas a estar súper cargado de energía para lanzarte y que lo que en algún momento fue una piscina de agua fría, estés tú ya pero acomodadísimo al clima frío y que ya seas un Sherpa del norte y que entrar el agua fría, eso no sería nada para ti. ¿Por qué? Porque tú ya estás acostumbrado a exigirte, ya estás en un estado de mentalidad energético alto. Entonces, en el momento que quieras generarte hábitos nuevos que exijan eso mismo, un nivel de estado energético alto, pues tú ya tengas ese estado sin incluso haber entrado a la exigencia del nuevo hábito. ¿Por qué? Porque tú te exigiste ya los hábitos que tienes. Entonces, captas. Así que soy Jacob Rivera, despiertos y despiertas, mutadores también. Nos estamos hablando.